Qué rico es estar en la casa del Señor. Pero hoy me tocó hacer algo que hace tiempo no hago. Dicen que es como correr bicicleta, que después que tú te montes y empiezas a pedalear, pues te acuerdas, pero qué bueno que yo no voy a hacer nada aquí, sino que yo nada más me presento aquí, que sea lo que el Espíritu Santo quiera hacer. No soy yo. En las pasadas semanas, en mis momentos con Dios y aún en el trabajo, y me conecto con Papito Dios, de alguna manera veía videos o me ponía en comunión con Él, escuchando música mientras trabajaba, y escuchaba algunos mensajes y recibía algunas palabras, algunos versículos, algo que me llegaba a mi espíritu, y entonces yo lo empezaba a anotar y a escribir y a separarlo en algún momento. Y después que tenía varios puntos, varios mensajes, el pastor se me acerca y me dice que le prepare algo con 3 puntos, un mensaje, y que se lo deje saber, solamente los puntos. Pues está bien, y yo, pues mira, busqué lo que se me había llegado al espíritu y se lo mencioné. Y después me dice, pues mira, eso que estás ahí, por los próximos 3 miércoles lo vas a hablar. Y yo, ¿cómo? Y yo decía, pero wow, esto Papito Dios tenía preparado desde un comienzo, desde, no sé, voy a poner como un mes atrás, dándome algunos mensajes, y después el pastor se me acerca para que venga y traiga algo. Y yo tenía como para un solo mensaje. Ahora dije, Papito Dios, necesito desglosar esto en 3. ¿Cómo lo hacemos? Y Él, en su misericordia, pues, y a lo que yo entiendo de parte de su presencia, pues, me habló para que hablara de Él mismo, del Espíritu Santo. Y antes de entrar ahí, Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. En obediencia, Señor, a tu palabra y en adoración a ti, Señor. Nada puedo hacer sin tu presencia y sin tu dirección, Señor. Me presento delante de ti y gracias por tus hijos aquí presentes que vienen a buscar más de tu presencia y a conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto se llama un ser tan santo en mí. Yo voy a hablar todo lo que voy a decir y me voy a poner el ejemplo yo mismo. Porque a veces yo pienso como un ser tan puro, único, poder morar dentro de mí, sabiendo que día a día tenemos nuestras altas, nuestras bajas, nuestras luchas, y cómo el amor de Dios anhela estar dentro de nosotros, siendo como somos, conociendo en el principio cómo el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. A la voz del Padre se crearon todas las cosas que hoy conocemos. En el Antiguo Testamento, todo lo que podemos ver y conocer, cómo Él se movía, todo lo que hacía. Y cuando llega el personaje de Jesucristo, nos modela cómo sería vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y comenzando en modo de introducción, en Juan capítulo 14, versículo 15. Para los que me conocen saben que eso me pasa mucho. Me seca la boca. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí ustedes están buscándolo. Tranquilo. El Espíritu de verdad. Sí, Juan 14, versículo 15 en adelante. El 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Por lo que se conoce en la Biblia, pues sí, el Espíritu Santo siempre estuvo alrededor de nosotros, bueno, de todo lo que estaban con lo que conocemos del Antiguo Testamento, y en ocasiones el Espíritu Santo venía sobre una persona, hacía algo sobrenatural, pero no permanecía
por causa de que la sangre de los sacrificios que se hacían con los animales no era suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y no era que se iba así como que nos abandonaba, pero estaba con vosotros. Pero la promesa de Jesucristo hacia nosotros es que iba a morar en nosotros. Y ahí es que empieza mi mente como que, ¿cómo uno puede alcanzar a llegar a tener esa presencia tan preciosa y pura delante de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ser unos en Él? Pero entonces Pablo, a la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 6. Por ahora vamos a estar brincando unos versículos a otros. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, 17. Y ahora mismo yo... Ok. Y Pablo, explicándole ciertas cosas acerca de lo que es conectarse uno con otras personas, pero no voy a entrar en todos los detalles de lo que Pablo les está hablando a ellos. En el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aparte de lo que el Señor Jesucristo ya nos prometió, en este punto de Pablo le está diciendo a los corintios de que ese Espíritu de Dios es uno con nosotros, porque ya Él lo ha experimentado. Y por todo el libro de los Hechos aprendemos todo lo que es la relación del Espíritu Santo hacia nosotros. Yo sé que yo di un brinco bien grande por ahora de lo que es la promesa del Espíritu Santo a lo que Pablo está diciendo. Cuando yo te puedo hablar del Espíritu Santo y tengo el libro de los Hechos para hablar por evidencia de todas las maravillas que hizo el Espíritu Santo, todos los cambios y transformaciones que empezó a hacer ahí con ellos, como todavía hoy lo hace con nosotros. Todo lo que pensamos que no es posible, sí es posible, pero la única forma que podemos reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando empezamos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y por su sangre y su misericordia, esa sangre sí nos limpia de todo pecado, y ahí delante del Padre somos justificados eternamente, y ahí recibimos lo que es el Espíritu Santo. No quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo y eso son un proceso, unos niveles, como una entrega para lo que viene siendo lo que es el poder del Espíritu Santo. Una de las maneras, de los momentos que yo leo cómo reciben el Espíritu Santo, aunque una vez yo hablé esto con alguien y tuvimos como una conversación porque él lo ve de una forma y yo de otra, pero cuando me pongo a ver lo que dice la palabra en Juan 20, 22, este sí lo leo rapidito, no tienen que buscarlo. Juan 20, 22, están en ese momento ya los apóstoles reunidos esperando a Jesucristo, porque ya Jesucristo había muerto, resucitó, y una vez que Él se les aparece de una manera sobrenatural para nosotros, ellos se asustan, se sorprenden, se asombran, porque no se esperan que de la manera que llegó Jesús en presencia de ellos, fue de una manera que ellos quedaron impresionados, pero también quizás asustados, por decirlo así. Y las palabras de Jesús a ellos fue: tengan paz. Sopló, y dice la palabra, y recibieron al Espíritu Santo. Pero ahí es que viene lo que es el debate, porque entendemos que el Espíritu Santo no puede llegar en nosotros hasta no esperar que Jesucristo subiera, y cuando Él ascendiera, entonces Él venía hacia nosotros. En el caso de ellos, dice la palabra que ellos recibieron el Espíritu Santo, y entiendo yo, porque ahí se manifestó uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el gozo o la paz, porque Jesús les dice a ellos: tengan paz. Y a ellos recibieron ese Espíritu Santo, y al tener el Señor Jesucristo resucitado, eso los calmó. Una manera de que recibieron al Espíritu Santo. Ahora, lo que es el poder del Espíritu Santo, la llenura, eso después lo recibieron en el Pentecostés, cuando vino un viento recio, como conocemos, vino sobre ellos y empezaron a hablar de lengua, y la transformación de ellos en sus comportamientos, en todo lo que fue su vida delante de los hombres, con esa autoridad para ejercer la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros conocemos y hemos visto a personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, con la tecnología que hay y todo el conocimiento que tenemos, podemos tener acceso
a manifestaciones del Espíritu Santo de múltiples maneras. Personas que pueden orar, levantan paralíticos y se ven las manifestaciones del Espíritu Santo y todo eso está poderoso, está lindo. Pero para mí, una de las manifestaciones grandes del Espíritu Santo es el cambio que Él puede hacer en mi vida, por encima de lo que Él puede hacer sobre otras personas. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo para dominar todo lo que tiene mi carne, ¿de qué me sirve ir a ministrarle a otras personas? Porque lo más que va a reflejar del Espíritu Santo sobre las personas es lo que yo refleje de Él en mi vida, por encima de lo que yo puedo hacer a otras personas. Y a veces, cuando estamos en unos servicios o en el trabajo, queremos manifestar el Espíritu Santo de muchas maneras, en palabras, en todo lo que sean manifestaciones. Y no nos damos cuenta que la manifestación es en cada segundo, en el diario vivir, lo que reflejamos de Él en nuestras vidas. Y lo que reflejamos de Él en nuestras vidas comienza en un momento íntimo con Él, a solas. Y después se refleja todo lo demás en público. No es que tener más del Espíritu Santo, porque siempre pedimos tener más del Espíritu Santo. Yo lo hago, o sea, sí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un escenario? A mí me gusta ver las cosas como si fuesen películas y cámaras, así que le voy a dar la espalda un momento. Cuando venimos a la presencia de Dios y estamos delante de Él y hacemos algo que lo hacemos de todo corazón, humillarnos delante de Él y pedirle más a Él, dame más de ti, y dame, y dame, y dame. Pero ¿qué pasa cuando la cámara se voltea? Entonces es el Espíritu Santo el que nos dice a nosotros, dame. Ahora es Él el que dice a nosotros, dame. Porque no es tener más del Espíritu Santo, sino que Él tenga más de nosotros, menos de la carne, menos del yo, y sea más en Él, por causa de la búsqueda de su presencia. Porque muchas veces, como dije, no queremos soltar las cosas que tenemos y queremos vivir siempre agradando al Espíritu Santo, pero a nuestra manera. Cuando Él quiere quizás decirnos a nosotros, dame esto, que no necesariamente es pecado, pero es algo que impide la relación entre Él y yo. Por ejemplo, a mí me gustaría ver unas películas en particular, no voy a decir nombre, donde a mí me encantaría ver esas películas. Hay como 8 películas de esa persona. Pero como tiene magia y tiene conjuros y muchas cosas, otras personas ven esas películas, no pasa nada, pero en mi relación con Él no las puedo ver. Y si trato de verlas, me pasan cosas. Sí, por lo que pasa en las películas, sí por lo que se dice ahí, pero más en mi vida por desobediencia si yo lo hago, por no estar en dirección con Él. Sin embargo, hay otras cosas que yo sí hago y quizás para otras personas les incomoda y yo las puedo tener y no me pasa nada. Viceversa, pero si Él lo hace o ella, va a tener consecuencias. En el caso mío, aplica que si yo sé que para esa persona es una forma de hacerlo tropezar, yo, por amor a él o a ella, no lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo está obrando en mi vida de ambas formas. Y esa es una forma de agradarlo a Él. Porque si yo empiezo a poner el yo primero, de la voluntad de Él, ahí el Espíritu Santo empieza a contristarse. Porque eso sí lo hacemos. Lo podemos contristar. Él no se nos va a ir. No es que Él nos va a abandonar. A veces por la culpa, la carga, la decepción, creemos que nos abandona. Él nunca nos abandona. Él siempre está presente. Lo que sí hace, y lo vamos a sentir en el corazón, en el espíritu, cómo Él se contrista cuando a veces nos pide hacer algo. Creemos que estamos en su voluntad, nos vamos para otra dirección y Él como que nos sigue, nos busca, nos abraza, nos habla, porque el Espíritu Santo habla. No sé si han escuchado cuando dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Él habla. Pero a veces estamos distraídos en los quehaceres y en los afanes de la vida y nos enfocamos en tanto de lo que es el mundo terrenal, cuando la esencia de nosotros es del reino. Y cuando el Espíritu Santo nos va a hablar, como es un ser espiritual, nos va a hablar por el Espíritu,
Pero si no estamos conectados a lo que es la esencia de Él, no lo vamos a escuchar. Y creemos que necesitamos hablar con un profeta para que Él nos hable, y el profeta nos va a hablar lo mismo que ya Él hace tiempo nos está diciendo, pero no lo vemos ni lo escuchamos. Porque queremos escuchar lo que queremos, no lo que Él quiere. ¿Se me está entendiendo? Juan capítulo 14. 14, 8. Voy. En Juan capítulo 14, versículo 8, es el encuentro donde Felipe le habla al Señor y le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Lo voy a leer. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo sé que estoy hablando del Espíritu Santo, pero necesito tocar este punto antes de ir a la otra parte que quiero entrar. Y muchas veces cuando yo leo eso, y cuando toda la vida mía leía eso y escuchaba, pensaba que en esa conversación que Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice que lo ha visto al Padre, siempre me imaginaba la parte que era los manos, el pelo, las hojas, y entonces cuando vemos a Jesús, pues así es el Padre. Sin embargo, cuando Jesús le contesta, no le está hablando de algo físico. Es el que me ha visto a mí por las obras que yo he hecho, ha visto al Padre, pero no lo físico, sino por todo lo que hizo en todo, desde que llegó Jesús hasta ese momento, es las obras que había hecho, las manifestaciones, el amor, los milagros, todo lo que Jesús había hecho, ese era el Padre, en Jesús. Ahora bien, ok, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice: porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente, habita presente todavía, porque es un presente eterno, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la esencia de Dios. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está hablando a los colosenses que en Jesús está toda la presencia, toda la plenitud de la esencia de lo que es la deidad del Padre. Pero también la palabra nos enseña que nosotros somos completos en Jesús. O sea que nosotros a través de Jesús tenemos toda la plenitud, toda la deidad del Padre en nosotros. Y ahí vuelvo yo lo que es al principio. Como yo, sabiendo todos los comportamientos y actitudes que puedo tener, todo lo que puedo hacer, ¿cómo es posible que toda la plenitud de toda la creación, de toda la esencia que hay en el reino pueda morar en cada cuerpo y cada vida de la que está aquí? Y no solamente eso, sino que todo lo que se manifiesta en el reino, cuando yo me postro a su presencia, me presento ante Él, me niego a mí mismo, se puede manifestar lo que está en el reino a través de mi vida. Solamente a través de Cristo, solamente a través del sacrificio. A veces yo me pongo a ver qué tanto peso y valor puede tener lo que Él hizo en la cruz, y cada día me asombro más de todas las cosas que Él nos ha prometido y a veces no valoramos,
que tenemos acceso y alcance para conquistar aquí en la tierra, que todo lo que se manifiesta en el cielo, tú y yo lo podemos manifestar aquí en la tierra por medio de la presencia del Espíritu Santo. El poder de Él. Y siempre queremos esperar que se manifieste lo grande sobre los hombres que reconocemos como los grandes del Señor. Y Dios se fija a muchas veces en las personas que se creen que no son válidas, que no puedo por la lista grande que ponemos de pecados y de desobediencia, ponemos eso, le damos más peso a eso que a la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciendo, yo puedo hacerlo a través de ti. Yo quiero, que eso es lo que más me impresiona, que Él quiera que yo esté aquí ahora mismo, que tú, en lo que tú eres, según el llamado y el propósito de Dios, Él quiere hacerlo por encima de lo que si podemos o no podemos, porque en Él sí podemos. Mira, otra de las formas de entender cómo me relaciono yo con Jesús o con el Espíritu Santo y poder crecer en lo que se llama niveles, dimensiones o como lo queramos poner. Voy a usar a dos personas de referencia. Uno se llama el Geni, no se lo conocen. Otro se llama José. Por poner, no sé, nombres así, especular, no sé. Si alguien los conoce después. Y yo tengo una relación con el Geni. Y yo puedo, si me dicen quién es el Geni, en un punto de mi vida, yo podría identificar al Geni. Sí, yo sé quién es él. Pero conocerlo es otra cosa. A base del tiempo, llega un punto en que yo puedo decir, yo sé quién es el Geni y conozco algo de al Geni, de acuerdo a la relación mía y mi entrega con él. También está José, igual, conoció a Geni, lo pudo identificar, con el tiempo lo puede conocer. Y tenemos una amistad entre los tres. El Geni es el principal. Entonces, llega un punto donde cuando yo estoy con el Geni compartiendo y José está compartiendo, llega esta otra persona, anónimo, que me dice a mí, porque siempre va a haber esa parte que no es la que agradamos, que me dice a mí que por qué con José el Geni tiene mejor relación y le delega más cosas a él y a mí no. Compartimos, hacemos las mismas cosas, nos reunimos y llevamos el mismo tiempo de conocido, pero con José le delega más que a mí, tiene más acceso, tiene más confianza, obtiene más de Argenis que yo, y yo estoy presente igual que él. La diferencia entre José y yo es que cuando Argenis necesita algo, hasta que él no me lo pida, yo no voy y lo hago. José no espera que Argenis le pida que hagas algo, ya le está presente. ¿Qué necesita? Aquí estoy. Necesitas algo, él va y le lleva, él lo contacta. Donde quiera que Argenis necesita algo, él no espera por Argenis, cuando él está presente se ofrece para lo que necesite Argenis. Yo no, yo tengo que esperar que él me hable, y si él no me habla o yo no lo siento, no lo hago. Estoy ahí, pero tengo mis límites. Él se entrega más, tiene más acceso, va a tener más confianza y más relación con el Geni. Así somos con el Espíritu Santo. Yo puedo venir a la iglesia todas las veces que yo quiera. Y me ha pasado, estando en la congregación, que hasta que a mí no me pidan algo, pues yo no lo hago. O no voy a adorar a Dios porque no lo siento. Pero yo he visto personas, que eso es para el próximo punto, para el próximo miércoles, no encuentro todavía ahí. Es por eso, donde sé y lo he visto, que su adoración no depende de los músicos. Su entrega y su compromiso al servicio de la casa, no me refiero al servicio de Dios en donde quiera, de la casa, es uno que no tienen que esperar por nada. Si los domingos a las 10:30 se reúne un grupo de personas para orar ahí y el líder no ha llegado, no importa, ellos llegan y empiezan a orar, porque su compromiso es con Dios. Efraín ha sabido llegar y quedarse ahí. Sí, me estoy exponiendo. Y a veces, pues, no quiero. ¿A quién tú crees que el Espíritu Santo le va a empezar a delegar más? ¿Al que está aquí sentado o al que se sacrifica y llega temprano y se pone a orar ahí?
Y yo honro a las personas que vienen aquí y se cierran ahí a orar a las 10:30 hasta las 11, para cuando lleguemos los demás hermanos, la presencia de Dios se manifieste en este lugar. Pero hay gente que paga un precio para adorar a Dios, para que el Espíritu Santo empiece a moverse. Entre otras cosas que se hacen en la casa para agradar a Dios, sin esperar por el pastor, sin esperar por nadie. Y ahí el Espíritu Santo, cuando ve eso en sus vidas, le trae recompensa. No lo hacemos por eso, pero es que el reino de Dios es así. Él nos ama. ¿Cómo? Es una clase, no es una prédica, pueden hablar. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y algo que Dios me ministró en este punto que voy a hablar ahora, quiero empezar con lo que es en el principio, en Génesis 2, en Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, en Génesis 2, cuando Dios forma al hombre. Y me di cuenta de algo que he leído miles de veces y no caí en cuenta de este detalle. Sí, en Génesis 1, pues como conocemos, ya Dios crea lo que es el ser, hombre, mujer, creó el ser. En Génesis 2, Él forma al hombre. Y leyendo eso varias veces, porque estaba buscando otra cosa, veo que siempre decimos el huerto del Edén, huerto del Edén. Y cuando leo bien, dice el huerto de Edén. Dice que puso un huerto en Edén. Y yo me quedo, o sea, está Edén, que es presencia, atmósfera de continuo de Dios, de toda la plenitud de Dios. En esa presencia, en esa atmósfera, pone lo que es el huerto. Sin embargo, cuando forma al hombre, Él forma al hombre fuera de Edén, fuera del huerto, no en Edén. Él forma al hombre, Él sopla, viene a ser el hombre un ser viviente, o sea que lo que Él creó lo pone donde lo formó, y entonces pone al hombre dentro de lo que es el huerto de Edén, que está dentro de la atmósfera, su presencia. Y me quedo, o sea, tengo Edén, tengo huerto y tengo al ser viviente. Hasta ahí. Aquí hoy en mi presente, después que hemos reconocido a Cristo y andamos en su presencia el diario vivir, hay momentos donde sí le fallamos, o no necesariamente le fallamos, pero nos sentimos como culpables, que no somos dignos de su presencia. ¿Y cómo es posible que un barro, algo que le conocemos como carne y hueso, pero formado del barro, podamos estar en la presencia de Dios? Y ahí Dios me dijo, así como lo hice en el principio en Edén, en la creación, que fuiste creado del barro, fuera de su presencia, tú te sientes ahora fuera de mi presencia, yo vuelvo, soplo sobre ti y te devuelvo a la presencia de Dios. Así como fuimos creados y nos puso en su presencia, día a día, cuando creemos que no somos dignos de su presencia, nosotros nos presentamos delante de su presencia porque tenemos acceso directo a su presencia. Confiadamente podemos entrar al trono de la gracia. Él nos escucha, sopla su presencia en nuestras vidas y nos devuelve a lo que es su presencia. Y delante de su presencia no hay culpa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Somos más que vencedores en Él. Y el que nos da la fuerza para continuar día a día es esa presencia única que en ocasiones me habla a mí, literalmente a través de cosas que veo en televisión, la película, que a veces yo rechazo y digo, no, eso no puede ser tú. Y más adelante me repite lo mismo y me conecta cuando yo estoy viendo algo y sí, fui yo. En el caminar, en el trabajo, en la casa, de tantas maneras Dios habla, pero conforme a lo que somos cada uno. No nos va a hablar igual. Y quizás de la forma en que me habla a mí, yo no puedo condenar como Dios le habla quizás a mi esposa, porque como es diferente a mí, pues eso no es de Dios. Y somos tan rápidos para juzgar al prójimo y para condenar, para decir que eso no es de Dios sin saber el trato que Dios tiene con esa persona y cómo Dios funciona en la atmósfera de cada vida. Y tanto que podemos hacer para Dios y no lo queremos hacer porque entendemos que eso no es de Él. Y quizás una vida necesita que hagas eso que tú no crees. Y es exactamente la clave y el paso o lo que tienes que decir que va a impactar a esa persona. Y a veces nuestra incredulidad o todo es el diablo, todo es el demonio. Y juzgamos cosas del reino y como no lo entendemos, eso no es de Dios. Y eso es lo que me dice a mí, mi falta de relación con Él. Porque si yo estoy conectado a Él, cuando Él me habla a mí, yo lo voy a saber que es Él. Porque voy a entender su voz, voy a conectar su voz y sé cuándo es Él, aun cuando sean cosas que no tienen sentido. El Espíritu Santo nos habla. Yo quisiera decir mucho más, pero es que si me pongo a brincar para los otros puntos, entonces para otro punto no sé qué voy a decir. Pero sí voy a decir unas cositas. El Espíritu Santo. Una vez le dijeron a mi esposa que si ella no hablaba en lengua, no iba para el cielo, no iba a ser salva. Porque la evidencia de tener el Espíritu Santo era hablar en lengua. Cuando las lenguas es una de las evidencias del Espíritu Santo. Y está lo que es la llenura y el poder del Espíritu Santo. Niveles, relación. Y eso a ella, yo rápido traté de hablar con ella por lo que sé, pero a ella pues eso le tocó y cómo va a ser, porque eso rápido te va a frustrar, te va a cortar, porque entonces, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Porque no está en mí. Y de acuerdo a su vida, no hay conexión con las lenguas. Sin embargo, si en ocasiones ella como está en su adoración, en su íntimo con Dios, pasan unas cosas personales que no tienen ni conmigo, que ella ha vivido unas experiencias en la casa, que Dios trata con ella de una forma, y yo digo, wow. Y yo que desde chiquito voy a la iglesia y en mi vida he tenido esa experiencia, y ella sí. Yo desde chiquito sí he tenido otras experiencias. Me han contado mis hermanos las razones por qué, pero en el caso mío, yo podía estar en la casa de mis padres, y vamos a la iglesia y todo, pero me contaron después la historia de por qué pasaban las cosas, que yo podía percibir todo lo negativo, todo lo malo. Yo podía ver un ser feo, se me rizaban los pelos, y sabía que estaba ahí, y podía percibir y toda la cosa. Yo no quiero tener experiencias con espíritus ni demonios, yo quiero tener experiencias con el Espíritu Santo y con ángeles, pero de acuerdo a unas cosas que se vivían, pues tenía esas experiencias. Después de grande, y conocerle a Dios y buscarle a Dios y que Él entrara en mí todo, pues todas esas experiencias se fueron. Gracias a Dios ya eso no lo percibo ni me interesa. No estoy buscando conocer quién tiene demonios y dónde están, porque yo no estoy aquí para conectarme con demonios, estoy para estar con Dios. Pero gracias a Dios tengo una persona que es sensible al Espíritu Santo y ve cosas que yo no tengo envidia, pero quisiera tener esa experiencia con el Espíritu Santo y con cosas angelicales. Tengo amistades que Dios hace cosas a través de ellos que yo digo, wow, yo quiero eso. Y rápido me viene a la mente, precio, el precio que se paga, o el peso de cargar esa unción. ¿Estás seguro? ¿Tú quieres eso? Y yo, el Espíritu Santo lo tengo.
Pero como Él se manifiesta, esos son otros 20, ya esa es otra historia. Yo conozco una hermana aquí que si le dicen esto para una actividad, número uno, y tú ves que ella puede agrupar a todo el mundo, gritar y vamos a hacer una actividad, vamos a jugar, y es número uno en eso, y es dinámica en eso, me encanta. Quizás tú le dices, ven aquí, trae una reflexión, te va a decir, toma el micrófono. No, gracias. El esposo sí, ella quizás no. Pero en otras cositas, aplos, así Dios la quiere y así Dios la va a usar. Y es que es necesario. Se entregan en lo que es la dedicación para la Santa Cena. Dios, cada cual aquí sabemos en qué son buenos y en qué Dios los llamó. Aquí lo que tenemos que hacer es que en lo que Él nos dio, dar lo mejor, porque es para Él. Y cuando estemos delante de la presencia de Él, aun con la falta, aun con todo lo que podamos decir, siempre el humano buscamos la parte negativa, nos presentamos delante de Él, y que nos diga delante de todos, fiel ha sido, ven y entra en el gozo del Señor. Esa recompensa de poder estar en la presencia de Dios, y no hay que esperar a llegar a ese momento para estar en su presencia. Desde hoy estamos en su presencia. Y se manifiesta y nos gozamos en Él, aquí. Porque eso es lo que Él quiere. Manifestar su gloria aquí, no allá. Que revelemos al mundo cómo se vive en este mundo, aun con todos los caos que hay. Un pueblo que de verdad se ha entregado y separado para Él. Y Él revelar a todos lo que es Él en nosotros. Y eso a veces sí cuesta, pero es hermoso, es precioso. Hay momentos que yo digo, no, es que de verdad cansa, porque a veces queremos ver tanto de Dios y no encontramos esas respuestas en el tiempo de nosotros y queremos tirar la toalla. Y decimos, ay, no quiero, ay, ¿para qué? He tenido etapas en mi vida donde yo he preferido estar en casa y hacer nada y supuestamente me va bien. Mentira. Porque el enemigo llega a un punto en que te deja soltar y te deja ahí y después te agarra y te jala y ahí suena el grito. Y entonces, pero como no estamos dentro de la cobertura de Él, entonces no tenemos protección. Y hay que permanecer fiel en Él. Y Él siempre, siempre, siempre va a extender su mano, que siempre está ahí, nunca se ha ido, y nos va a levantar. Algo que me pasó a mí, para los que estuvieron aquí, a mí me dio duro porque no lo vi como Él quizás me lo enseñó a mí. Y eso es una de las cosas del Espíritu Santo cuando tú tienes que estar afinado a Él. Ver todo. Y Él no te lo va a mostrar todo. Él te va a mostrar lo que Él quiere que tú veas. Pero yo lo quería ver todo. Y yo estuve aquí parado, dejándome llevar por lo que yo entendía que era de Él. Digo, sí era de Él, pero no lo vi a plenitud. Tenía que creer y esperar, confiar y todos los procesos. Le metí un poco de carne después que pasó todo y eso fue lo que hizo que me hundió. Cuando una vez yo estuve aquí y yo dije simbólicamente, voy a sacar el pie de la barca, hablé, oré, y cuando yo oré no pasó lo que yo esperaba, creía y sentía que iba a pasar, y ese quizás no era el propósito de Dios. Que me sacara el pie de la barca, que me expusiera a ver hasta dónde yo llegaba, sí. De que pasara todo lo que yo quería que pasara, no. Pero como no pasó lo que yo quería, ahí entonces vino otros personajes a quien yo le di acceso y empezaron a dominarme y empezaron a atacarme, y yo los dejé porque empecé a dejar que la frustración me agarrara porque no pasó lo que yo quería. Es que así no funciona. Y por ahí empecé a hundirme, que desde ese día creo que estuve una vez más o dos, y después de ahí no he vuelto hasta hoy, porque pasé por procesos donde me desconecté de la fuente, y cuando yo debí clamar para que Él me levantara, yo me dejé hundirme y me desconecté. Hasta me quería ir de aquí. Porque, ¿para qué? No, porque no pasó como yo quería. Y fue ahí entonces que Dios empezó a tratar conmigo, Tengo familia. De verdad voy a hacer las cosas a mi manera. Me voy a llevar a todos los míos enredados. Y después voy a tener que rendir cuenta. Y ahí entonces yo empecé a ser confrontado. Y Dios empezó a hablarme. Amistades a quien Dios usa y me habla.
mayor que de amistades al Espíritu Santo, que todo el tiempo me hablaba, pero muchas veces yo hasta lo rechazaba, se contristaba, pero Él nunca se rindió. Él siempre ha estado conmigo. Él ha estado y me ha soportado, sí, y me ha levantado. Y para la gloria de Dios Padre, sin jamás pensarlo, 3 miércoles corridos voy a estar aquí. Solo Él lo podía hacer, porque yo jamás, es más, yo ni quería, pero Él me levanta. Tener relación con el Espíritu Santo es lo más que necesitamos en nuestras vidas. Porque cuando tú de verdad tiras la toalla, te das cuenta que Él siempre estuvo ahí, nunca te ha soltado, nunca te ha dejado, y Él siempre te va a bendecir. Voy a decir como dice el pastor, inclina tu rostro. Padre, gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo y por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y gracias por la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. La que nos habla, redarguye, levanta, fortalece día a día, Señor, para seguir. En los tiempos que estamos, Padre, momentos duros, solamente podremos llegar a la meta, Padre, escuchando la voz del Espíritu Santo, Señor Jesús. Se levantan muchas voces, Señor, en contra de tu palabra, Padre. Pero solamente aquellos que permanecen hasta el fin, Señor, son los que vencerán, Señor. Solamente lo podemos hacer agarrados de ti. Y el Espíritu Santo, Señor, que sea más grande en nosotros, menos de nosotros y más de ti. Que podamos ser sensibles a escuchar tu voz. Porque yo sé que ella siempre nos habla. Gracias, Padre, porque esa promesa está latente hoy día en nuestras vidas. Y nunca, 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 Señor, tú nos dejarás, Señor. Que tu paz sea con nosotros hoy y siempre. Bendice cada familia y a su descendencia, Señor. Y que todo lo que hagamos, Padre, para tu gloria y que te sea de tu agrado, Señor. Y aquello que hagamos, Señor, y te contrista, Señor, perdónanos, porque yo sé que ya fuimos perdonados. Somos nosotros los que tenemos que creer en esa gracia, Señor, y permanecer en ella, Señor. Bendice a cada uno aquí presente y aún los que no están, Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.